Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Malena Varela, estoy cursando tercer año y primero quería pedirles disculpas por la demora, es que se inscribieron muchos a último momento y no superaron totalmente el límite de Meet, así que bueno, estuvimos buscando rápido alguna solución para que todos pudieran participar. Eh, Bueno, este curso lo estamos dando para complementar todo lo que es el cursado de injuria. Muchas veces no basta con las explicaciones, así que lo tenemos al genio de Luciano, que fue pasante de farmacología y toxicología y nos va a enseñar todo lo que sabe. Bueno, muchas gracias, Luciano. Totalmente agradecidos con vos. No hay de qué. Ya empiezo. Ahí está. Bueno, más que nada, me vuelvo a presentar. Soy Luciano, tengo 22, estoy cursando quinto de la carrera de medicina. Les quería pedir disculpas por los inconvenientes, más que nada del horario, porque yo tenía entrevistas para pasantía hoy a la mañana y bueno, tuve que suspender un poco el horario para pasarlo a la siesta. Así se podían conectar todos. Hoy nos toca el módulo 1, que sería básicamente la introducción antes de empezar sistema por sistema. Lo que vamos a tocar hoy es lo que sería farmacocinética, farmacodinamia y algo de reacciones adversas a medicamentos que, pese a que no compete ahora en lo que sería el temario de injuria, está bueno tener una idea como para ver cómo se clasifican los diversos efectos adversos de los medicamentos. Ahora más que estamos en pandemia, cómo se notifican los efectos adversos de los medicamentos. Así que nada, doy inicio nomás. Con lo primero que vamos a hablar es acerca de la farmacocinética. En castellano se puede decir que la farmacocinética es el efecto que ejerce nuestro organismo, o sea, todos los procesos fisiológicos que ejerce el organismo sobre el medicamento. Básicamente se basa en el acrónimo LADME, o también llamado liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esto supone su paso a través de lo que serían membranas celulares y las características de un fármaco que permiten pronosticar el desplazamiento y disponibilidad en los sitios de acción van a ser su tamaño y forma, su solubilidad, qué tanto se une a proteínas plasmáticas. Eso todo lo vamos a ver a medida que vayamos viendo bien en detalle cada uno de estos procesos. Ustedes imagínense a esto como lo han dado en nutrición, todo lo que es el proceso de digestión, de absorción, de metabolismo. Bueno, acá es algo parecido, pero atribuido a los medicamentos. Acá, como pueden ver, es un esquema sacado del libro Goodman. Más que nada habla y muestra básicamente todos los procesos. Una vez administrada la dosis del fármaco, algunos compuestos tienden a liberarse primero, esto es porque se le adyuvan o se le adjuntan diferentes excipientes para promover su absorción o alentarla para que se absorba en otro lado, y luego se absorbe. Una vez llega al compartimiento central, que en este caso sería el torrente sanguíneo, puede permanecer de diferentes formas, como ya vamos a ver después. Puede estar unido a proteínas, que ya vamos a ver bien en distribución cuáles son las proteínas a las que se une el fármaco. Puede ir al sitio de acción terapéutica, que son más que nada los receptores. Puede almacenarse en diferentes reservorios hísticos, como ser tejido adiposo, como ser tejido óseo. Puede ir a sitios de acción no deseados, es decir, que pese a que su sitio de acción terapéutica es X receptor, puede ir también además a generar quilombo a otro lado, en de ahí los efectos adversos que puede generar un medicamento. También puede biotransformarse, como ya sabrán, el órgano por excelencia que metaboliza los medicamentos es el hígado.
pero bueno, también se puede metabolizar en otros tejidos del sistema digestivo. Y no solamente el sistema digestivo, sino otros sistemas de órganos. Una vez metabolizado, puede directamente excretarse, ya sea por vía biliar o por vía renal, o puede transformarse en otros metabolitos a partir de la biotransformación, ya sean más activos, más inactivos, se van a excretar como punto final. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la absorción. La podemos caracterizar o definir como proceso cinético por el cual hacemos que un fármaco llegue al torrente sanguíneo. O sea, desplazamos el fármaco desde el sitio de administración, que ya vamos a ver cómo se clasifica, hasta lo que sería el compartimiento central. Generalmente, como ya les había dicho, para las presentaciones sólidas, primero es necesario que la cápsula o la tableta, que vendría a ser la presentación del fármaco, se disuelva, liberando el fármaco para que luego se absorba. Entonces, a las vías de administración las podemos clasificar en dos grandes grupos, en enterales y parenterales. A su vez tenemos otras, como ser la vía inhalatoria, no está en este gráfico, pero también tenemos la vía tópica, la vía ocular, que no se encuentran dentro de estas grandes clasificaciones, pero que también tienen que ser consideradas como vías de administración. Obviamente vamos a empezar hablando de lo que sería la vía oral, que por lejos es la más utilizada. El fármaco llega, obviamente, al organismo, habitualmente después de la dilución. Es la más inocua, la más barata. Generalmente los fármacos básicos, como dice el esquema, se absorben principalmente en esta porción del duodeno, y los ácidos se absorben en estómago. ¿Cuáles son algunas de las principales desventajas de la vía oral? Es que algunas veces hay incapacidad de absorción de algunos fármacos. Tampoco se pueden administrar en pacientes con alteraciones de la dilución, por ejemplo, pacientes con disfagia, en pacientes con alteración de la conciencia, pacientes con vómitos generalmente a repetición o incoercibles. También, bueno, puede haber una irregularidad en la absorción por una aceleración en la evacuación, o también porque el paciente no quiera comprometerse o no colabore con el cumplimiento terapéutico. Esas son una de las principales desventajas, pero es la más utilizada y obviamente la más inocua. Un concepto que también tenemos que hablar es el de biodisponibilidad, que es cuál es la fracción inalterada del fármaco o medicamento que llega al torrente sanguíneo o compartimiento central. Es decir, nosotros nos tragamos básicamente la pastilla, atraviesa todo el tracto gastrointestinal, se absorbe, va por vena porta, hígado, y después al compartimento central, que sería el torrente sanguíneo, y lo que llegó inalterado, o sea, no modificado por todo el tracto gastrointestinal, es el porcentaje de biodisponibilidad que tiene el fármaco. Entonces, ¿cómo se puede ver modificado o disminuido? Porque haya un primer paso hepático, es decir, una vez ya absorbido y ya llegado al sistema sanguíneo, que sufra, ¿cómo decirlo?, acción de metabolismo en el hígado, que haya alteraciones o interacciones entre fármaco y fármaco, que la acidez gástrica esté aumentada o disminuida, y que el tiempo de vaciado gástrico esté tanto aumentado como disminuido. Eso para tenerlo en claro. Biodisponibilidad, fracción o porcentaje del fármaco que llega de forma inalterada, o sea, no alterado ni modificado, al compartimento central o torrente sanguíneo. Otra de las vías que tenemos que hablar es la vía sublingual. Es bastante rápida la absorción por la mucosa oral. Generalmente se da drenaje directo a vena cava superior, como pueden ver acá. Se pasa de sublingual a vena cava, entonces nos evitamos el metabolismo de primer paso hepático. Un ejemplo de esto es la nitroglicerina, muchas veces usada en los síndromes coronarios agudos, el captopril, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que se usa mucho en las crisis hipertensivas o en el tratamiento de la hipertensión.
El lorazepam, también sublingual, que se usa para las crisis ansiolíticas. Bueno, la única desventaja que tiene es que hay algunos que tienen gusto desagradable, que bueno, puede no tolerarlo el paciente y preferir otra vía de administración. Y por último tenemos la vía rectal, con lo que corresponde a las enterales, que tienen una absorción más lenta por la mucosa rectal. Hay un 50%, o sea que parcialmente se evita el primer paso hepático, y la absorción suele ser irregular y algo incompleta. Pero hay muchos fármacos que se administran por vía rectal. Les doy un ejemplo de anticonvulsivantes. En pediatría se utiliza mucho la vía rectal en crisis convulsivas. Se utilizan anticonvulsivantes como las benzodiazepinas por vía rectal, que se utilizan obviamente para tratamiento sintomático. Y luego pasamos a la vía parenteral. La vía parenteral la podemos dividir en donde hagamos la punción, si es intraarterial, dentro de la arteria, intravenosa, en las venas, subcutánea, tejido subcutáneo, y valga la redundancia, vía intramuscular, dentro del músculo. Con respecto a las desventajas en general de lo que sería la vía parenteral, es que hay que precisar obviamente de instrumental para la realización, tiene que estar adecuadamente esterilizado, en la mayoría de los casos el personal de salud tiene que estar obviamente calificado y adecuado para colocar los inyectables. También la zona tiene que estar bien esterilizada, no le vamos a causar infección al paciente, y el tiempo de reacción se ha cortado frente a la vía oral. Pero generalmente son muy buenas vías. La intraarterial, que está restringida a quimio, a agentes quimioterapéuticos. La vía intravenosa es la más comúnmente usada, es la más rápida, es la que te da más precisión posológica y es la que más usada se da en situaciones de urgencia para reponer volemia. También se utiliza para contrastes. Básicamente evita que los factores que intervienen en la absorción de los fármacos intervengan, va a tener una biodisponibilidad completa porque no va a haber nada alterando el fármaco que estamos administrando, la llegada del fármaco a los tejidos es controlada y exacta, y además se pueden administrar soluciones irritantes, es decir, algunos medicamentos que no podríamos aplicar por vía intramuscular o por vía subcutánea, que harían un efecto irritante tanto a nivel térmico como a nivel muscular, estos sí por vía intravenosa los podemos administrar. Luego la vía subcutánea es un poco más fácil de aplicar porque la vía intravenosa, déjeme decirle que es medio difícil encontrar una vena, más que nada si no tenés práctica. Esta es bastante más fácil de aplicar, se aplica a 45 grados sobre lo que sería el tejido subcutáneo. Un ejemplo de esto son los pacientes que utilizan insulina y también estas son las siglas para heparina de bajo peso molecular. Un ejemplo de esto es la enoxaparina, que se utiliza mucho en pacientes que están en tratamiento de prevención luego de un tromboembolismo de pulmón. Se usa mucho las heparinas de bajo peso molecular y también se utiliza en caso de imposibilidad del paciente de usar la vía oral más que nada en cuidados paliativos en pacientes terminales. Y por último tenemos la vía intramuscular, que es rápida también, es también fácil de aplicar si se siguen las correctas normativas, por ejemplo en el deltoides, aplicarlo por 3 veces de dedos, en el triángulo deltoideo, por ejemplo en el glúteo, hacer siempre súper externo. Es una vía rápida, podemos utilizar preparaciones de POT, o sea, de POT significa que se administra un fármaco que es de liberación controlada de depósito, como por ejemplo se utilizan antipsicóticos intramusculares, que durante todo un mes se van liberando controladamente, o también vitamina B12 intramuscular, que no es de liberación prolongada, pero también es un ejemplo de intramuscular. Y lo bueno es que asegura el cumplimiento terapéutico. Y acá a la izquierda pueden ver cómo es la diferencia entre la vía oral y la vía intravenosa. Ven que en el eje Y ustedes tienen la concentración plasmática del fármaco y en el eje X tienen el tiempo. Ven que la concentración por vía oral
por todas las modificaciones que tiene el fármaco en el sistema digestivo, no tiene tanta concentración plasmática, o sea, no llega tanto fármaco al plasma como uno quisiera, que si lo administra por vía intravenosa, que ya directamente tenemos un 100% de biodisponibilidad. Esto además es para explicarles cómo puede un fármaco atravesar las membranas biológicas. Por ejemplo, una vez se dio por vía oral. Esto ya lo habrán visto mucho en primer año, los mecanismos de difusión, de transporte activo. Tengan en cuenta que los fármacos se pueden difundir pasivamente, de forma directa, o a través de poros. Generalmente es a favor de gradiente, o sea, electroquímico o de concentración. Directamente son las sustancias liposolubles y por poros las sustancias hidrosolubles, como sabrán. Obviamente una sustancia liposoluble va a atravesar muy fácilmente la membrana fosfolipídica de la célula y por poros las sustancias hidrosolubles. Y también por difusión facilitada. También tenemos el transporte activo, que es en contra de gradiente. Eso quiere decir que va a necesitar energía en modo de ATP para poder llevar a cabo el transporte del fármaco hacia adentro de la célula. A diferencia de la facilitada, que no tiene gasto de energía. El transporte por proteínas, acuérdense que es saturable, que es específico y que es competitivo. Es decir, que si administramos mucho fármaco, se puede saturar y un fármaco con otro puede competir por el mismo receptor en la membrana biológica. Y también se pueden, como no tan frecuente, pero también está el mecanismo de pinocitosis en el cual el fármaco llega a la membrana, se forman vesículas y permiten endocitar el fármaco hacia adentro de la célula. Acá, esta es una imagen que se las voy a dejar en el Power, que resume un poco más de lo que ya venimos hablando, no me voy a adentrar mucho más en esto ya de lo que dije, pero es un buen esquema resumen de todo lo que sería las vías de absorción y lo que sería la biodisponibilidad y cómo es el trayecto de los fármacos dependiendo desde dónde se lo administre. Luego, ya hasta acá hablamos de liberación y hablamos de absorción. Ahora vamos a pasar a la D, que es de distribución. La distribución permite el acceso de los fármacos en los órganos en los que va a actuar, en los que van a ser eliminados y condicionando las concentraciones que alcanzarán en cada tejido. Como ya les había dicho antes, el fármaco, una vez llega al torrente sanguíneo, se va a distribuir por todo el cuerpo. Ya vamos a ver bien cómo lo hace, pero recuerden que puede estar el fármaco libre, o sea, el fármaco libre es el fármaco activo, o sea, que tiene actividad biológica, o puede estar unido a proteínas plasmáticas. Si el fármaco está libre, va a ir al órgano diana a cumplir su función, pero si el fármaco es muy soluble, puede ir tanto a atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central, pudiendo causar efectos adversos a ese nivel, o a placenta, que es por eso que hay muchos fármacos que se evitan en el embarazo por ser teratogénicos, es decir, el fármaco es tan soluble que pasa directo a placenta, pasa directo a la circulación fetal y puede causar efectos nocivos en el crecimiento y desarrollo de los distintos órganos del feto. En cambio, si está unido a proteínas plasmáticas, va a depender si el fármaco es ácido o si es alcalino. Generalmente los fármacos ácidos se unen a albúmina, proteína importantísima en el plasma, o si es alcalino, se pueden unir tanto a alfa-1 glucoproteína ácida o beta-lipoproteína. Esto un poco más que nada para mostrarles cómo es la acción de los fármacos, si están unidos o no a proteínas plasmáticas. Ven que el fármaco
libre, o sea que está activo, tiene una gran acción, pero es muy corta. En cambio, cuando está unido a proteínas plasmáticas, tiene una acción, por no decir casi alta, pero miren cómo se mantiene a lo largo del tiempo la concentración plasmática. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si un paciente está posquirúrgico o con déficit de proteínas, o en casos de insuficiencia renal, hay que a veces ajustar o cambiar medicación en el hipotético caso de que el paciente esté con hipoproteinemia. Y acá una pequeña comparación entre los fármacos liposolubles e hidrosolubles. Generalmente los liposolubles tienen buena absorción vía oral, y como los hidrosolubles tienen mala absorción oral, se administran más que nada por vía intravenosa. Como ya les dije, los liposolubles tienen un pico plasmático bajo, con una vida media larga. Ya vamos a ver cuando lleguemos a eliminación lo que significa vida media. Y los hidrosolubles tienen un pico plasmático elevado. Liposolubles tienen un alto volumen de distribución, o sea que llegan muy bien a órganos muy irrigados y en gran cantidad, en cerebro, corazón, hígado, riñones, órganos súper importantes, súper irrigados, y atraviesan la barrera hematoencefálica. Yo les había dicho, si eran muy solubles, atraviesan barrera hematoencefálica, que a veces puede ser perjudicial y a veces puede ser bueno, por ejemplo, si queremos que atraviese para tratar una meningitis o un antibiótico. En cambio, los hidrosolubles tienen un bajo volumen de distribución y no atraviesan bien la membrana hematoencefálica. Con respecto a los liposolubles, generalmente el metabolismo es hepático, se solubilizan para eliminarse, eso ya lo vamos a ver después, cuando veamos metabolismo, y los hidrosolubles son un poco nefrotóxicos, como ejemplo los aminoglucósidos, que son antibióticos, vancomicina, antibiótico, litio, que se lo puede utilizar en pacientes para tratar la manía, pero bueno, al día de hoy no se utiliza mucho el litio, y la dioxina, que se utiliza mucho en lo que es sistema cardiovascular, arritmias e insuficiencia cardíaca. Acá era lo que les volvía a hablar sobre cómo se distribuyen. Una vez que hay diferentes modelos de distribución, tienen el monocompartimental, bicompartimental, el que más acorde, siento yo que es, fisiológicamente hablando, es el tricompartimental, o sea, antes de la administración, y después el equilibrio y la acumulación. O sea, nosotros administramos un fármaco que va inmediatamente va a difundir hacia los órganos bien irrigados, que ya habíamos dicho que eran cerebro, hígado, riñón. Después se va a equilibrar con el resto del organismo, o sea que va a llegar a un estado de homeostasis, por si se lo quiere decir así, o de equilibrio, y luego se va a acumular continuamente en órganos a los que se fija fuertemente. O sea, si un fármaco está destinado a ir al sistema cardiovascular, se va a fijar bien en el sistema cardiovascular. Si está para ir al sistema nervioso, se va a fijar bien en el sistema nervioso. Y luego se va a eliminar, que ya lo vamos a ver después. Bien, ahora vamos con el metabolismo, la M del ADME. Ya dijimos liberación, absorción, distribución y ahora metabolismo. El metabolismo lo podemos definir como un proceso general de biotransformación de fármacos, que como ya les dije, no solamente el hígado es el que metaboliza los fármacos, sino que también intestino, pulmones, piel, riñón, todos tienen capacidad para metabolizar los fármacos. Incluso microorganismos dentro del tracto gastrointestinal también pueden biotransformar los fármacos. Para tercer año, lo que ustedes tienen que saber con respecto al metabolismo es que existen dos fases de biotransformación. La fase 1, que se realiza más que nada en el sistema del citocromo P450, que se realiza a través de reacciones de oxidación, de reducción, de hidrólisis, de descarboxilación
y varias más que las tienen en la bibliografía, lo importante que sepan es que en el metabolismo de fase 1, el fármaco se transforma en un metabolito activo, es decir, que nosotros administramos un fármaco que antes no era activo, pero al llegar al hígado se activa. Eso es la definición general de profármaco. Un fármaco que, llegado al hígado, se metaboliza y se activa, y ahí puede cumplir su función. Puede inactivarse o puede ser transformarse en una toxina, como por ejemplo, si lo van a ver después, en algún momento de la carrera, estoy seguro que el paracetamol a dosis altísimas durante mucho tiempo genera efecto tóxico a nivel del hígado, pudiendo llegar a una insuficiencia hepática, y bueno, la función del hígado queda disminuida y a su vez todas las funciones normales del mismo. Y en cambio, la fase 2 tenemos reacciones de acetilación, de etilación, metilación y súper importante es la de conjugación con ácido glucurónico, ácido sulfúrico y glutatión, que necesitan ATP para hacer sus funciones, pero se encargan más que nada de metabolizar a los metabolitos, valga la redundancia, en metabolitos inactivos. Esto quiere decir que los hace más hidrosolubles para que puedan ser correctamente excretados. Así que recuerden, fase 1, fase 2, recuerden los nombres de las reacciones que se dan, cuál es la función de cada fase, y eso principalmente. No se adentren tanto porque tenemos bibliografía tanto Goodman como Flores que se dan muy profundo a reacciones químicas y bioquímicas con respecto al metabolismo, pero acorde para lo que tenemos que saber en la carrera son estas reacciones y su función. Y ahora llegamos a lo último, que es la excreción, que básicamente es la última letra del ATME, y básicamente es cómo sale el fármaco una vez ya cumplió su función. Puede ser por vía renal, como ya les había dicho, los fármacos hidrosolubles pasan por vía renal y se eliminan por la orina. Los liposolubles tienen un montón de vías de eliminación, como ser vía hepática, por vía fecal, salival, sudorípara, lagrimal o a través de la leche materna. Es por eso que hay algunos fármacos también que no se administran durante la lactancia por efectos que pueden causar al neonato o al lactante. Luego también la excreción de fármacos gaseosos por vía pulmonar o por difusión de gases. Un ejemplo claro es el etanol, cuando se excreta por vía gaseosa a través del sistema respiratorio. O si no, tenemos la eliminación artificial, ya cuando un paciente se encuentra en una insuficiencia renal crónica, bastante jodida, que no le permite ni siquiera orinar, se utiliza la eliminación artificial por medio de diálisis. Y acá es cuando hablamos de semivida de eliminación. Como lo dice su nombre, semivida es el tiempo o el momento en el que el medicamento ha perdido la mitad de su concentración máxima. Si ven, acá en el eje Y tienen la cantidad de medicamento en sangre, en el eje X tienen el tiempo, acá punto 0 se toma el medicamento y tenemos esta curva. Una vez se toma el medicamento, se absorbe y llega a una concentración máxima. Y luego se comienza a eliminar. Cuando llegamos a la mitad de ese momento, es cuando hablamos de semivida de eliminación de un fármaco. Y acá pueden ver cómo va cambiando dependiendo si es intravenosa, si es intramuscular, si es subcutáneo, si es oral. Pero tengan en cuenta muy bien este concepto, que es súper importante que lo tengan en claro. Es el tiempo o momento en el que el medicamento ha perdido la mitad de su concentración máxima. Y eso es todo lo que nos compete con lo que sería farmacocinética. Después nos queda hablar de la farmacodinamia, que en castellano, volviendo a decir, es el efecto que el fármaco tiene sobre el organismo y se va a encargar más que nada del estudio de los efectos bioquímicos,
fisiológicos de los fármacos también y de sus mecanismos de acción. Dicho de una manera simple, se refiere a los efectos del fármaco en el organismo. Entonces, una vez que el fármaco se une al receptor específico, obviamente, puede ir, o sea, se va a formar en la célula blanco el complejo fármaco-receptor y va a poder lograr su efecto biológico. ¿Cómo se une el fármaco a su receptor? A través de una constante que se llama afinidad, y son varias fuerzas intermoleculares que intervienen en esto que se dice la afinidad o constante de afinidad, que son las electrostáticas, las puentes de hidrógeno, de Van der Waals, hidrofóbicas. Muchas de estas son reversibles, también tenemos uniones covalentes, que esas son ya irreversibles, y básicamente, mientras más afinidad, más unión fármaco-receptor vamos a tener, por ende, más efecto biológico va a lograr en el organismo. Esto lo vamos a poder detallar o plasmar en una curva dosis-respuesta, en este caso logarítmica, que tenemos en el eje Y la respuesta medida, en el eje X la dosis del fármaco que se administró en escala logarítmica. Vamos a tener una pendiente que nos va a hablar, mientras más a la derecha estamos, más dosis, y mientras más para arriba, más respuesta tenemos, más eficaz es el fármaco. ¿Ven? Acá tenemos, ya lo vamos a ver bien en detalle, pero acá tenemos un fármaco Y y podemos ver que es menos potente y menos eficaz que el fármaco X, primero, porque se necesitó más dosis para llegar a la concentración eficaz 50, que ya les voy a decir bien qué es lo que significa, y se requirió más dosis, o la dosis que se administró no es o no causa lo suficientemente efecto biológico o eficacia en lo que sería el organismo. O sea, es menos potente y menos eficaz. Y a su vez, pese a que el fármaco X tiene la misma eficacia máxima que el fármaco Z, es más potente porque se requirió menos dosis para lograr el efecto terapéutico deseado. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de potencia? Nosotros cuando hablamos de potencia, estamos hablando de la relación con la afinidad del fármaco por su receptor, que ya habíamos hablado antes. A mayor potencia, menor va a ser la cantidad de fármaco que se va a necesitar para conseguir un efecto determinado. Es decir, se va a medir la concentración eficaz 50, que es aquella concentración en la cual el fármaco produce una respuesta igual al 50% de la respuesta máxima. Entonces acá estamos midiendo dos fármacos, llámenle fármaco A, llámenle fármaco B. Ambos tienen la misma eficacia, pero tienen distinta potencia, porque se requirió más dosis para que se llegue a la misma eficacia. O sea, las potencias de los fármacos se van a comparar mediante el valor de la concentración eficaz 50, y cuanto menor es la concentración eficaz 50, más potente va a ser el fármaco. Luego otro concepto que tienen que tener en cuenta es el de la eficacia. La eficacia es una magnitud relacionada por una parte con el número total de receptores existentes en el sistema, en el organismo, y por otra por la capacidad intrínseca que va a tener el fármaco para generar el estímulo en el receptor. La eficacia intrínseca es una constante propia del fármaco, o sea, es bien propia de cada fármaco per se, y va a indicar la capacidad que tiene de estimular la unidad receptora y de generar un proceso de transducción o modificar y generar una respuesta celular, lo que tenga que hacer el fármaco dentro de la célula. El fármaco que presenta las características de mucha eficacia va a recibir el nombre de agonista, y el que no la presenta, es decir, que se une al receptor pero no lo va a activar, se llama antagonista. Y ya vamos a ver bien, ya en la última parte de farmacodinámica,
a qué nos referimos bien con agonismo y antagonismo. Pero básicamente quédense con eso. Si el fármaco es eficaz, tiene mucha capacidad para generar una respuesta. Y si es antagonista, puede ser eficaz o no, pero no se une al receptor y no lo va a activar. Va a ser una respuesta totalmente inversa. Entonces, como ya les había dicho, tenemos la eficacia, de nuevo, fármaco A, fármaco B, como por ejemplo, el fármaco B, en este caso, presenta tanto una potencia y eficacia menores que el fármaco A, porque se requirió mayor dosis para llegar a la concentración eficaz 50 y la dosis que se requirió no es tan eficaz, por así decirlo, o no generó tanto efecto biológico como otro fármaco. Ven acá, a su derecha tenemos diferentes fármacos y a medida que va subiendo la curva logarítmica, más eficaz va a ser el fármaco. Luego otro concepto que quiero que tengan en cuenta es el del índice terapéutico, que nos va a hablar un poco acerca de cómo se generan los efectos adversos o cómo se generan los datos con respecto a la correlación entre fármacos y su eficacia y toxicidad. Obviamente esto se tiene que interpretar en lo que sería un contexto de variabilidad farmacodinámica en la población. La variabilidad en la respuesta farmacodinámica en la población se puede analizar al construir una curva de concentración-efecto en donde la dosis necesaria de un fármaco para producir un efecto específico en el 50% de la población se llama dosis eficaz media, que la tienen acá como denominador de índice terapéutico, y en estudios preclínicos de fármacos, la dosis letal media, tengan en cuenta que se hace en ensayos clínicos de fármacos, o sea, en animales de experimentación, se denomina dosis letal 50. La razón, o sea, la división entre dosis letal 50 y dosis eficaz 50 es una indicación de lo que sería el índice terapéutico, que nos va a establecer qué tan selectivo es el fármaco para producir tanto un efecto deseado en comparación con sus efectos adversos. Ven que acá tenemos lo que sería dosis letal 50, que en el 50% de la población va a llegar a la muerte, por eso se le llama dosis letal, y tenemos por acá al lado los efectos adversos a partir de una dosis letal 1. También otro concepto que van a ver en la bibliografía es la de intervalo terapéutico o ventana terapéutica, que a diferencia del índice terapéutico se la define como la gama de concentraciones en equilibrio de un fármaco que va a proporcionar la eficacia terapéutica con mínima toxicidad. Entonces, esto se lo puse porque es muy interesante y también está en la bibliografía, es desde dónde se empieza a modificar el efecto de los fármacos. Y empieza desde el principio de todo, desde donde se prescribe el fármaco y se puede modificar la respuesta por errores médicos o por mal cumplimiento terapéutico del paciente, por la dosis administrada, por la concentración en los sitios de acción, que hay un montón de variables en las cuales intervienen, ya sean patológicas o fisiológicas, y en los efectos farmacológicos per se, si hay una interacción entre el fármaco y el receptor, si hay efectos indeseables, si hay efectos placebos, si hay resistencia, que muchas veces se ve en los antibióticos, y como pueden ver acá a la derecha, un montón de factores adicionales. Y acá es donde hago un stop y presten atención, que acá es donde quiero hacer una aclaración entre mecanismo de acción y acción terapéutica deseada. Yo he visto cuando era pasante que no se sabía mucho diferenciar lo que era mecanismo de acción y acción terapéutica deseada. Podemos definir a mecanismo de acción es en la manera en que un medicamento u otra sustancia produce un efecto en el cuerpo. Es decir, dando por ejemplo,
El mecanismo de acción de un medicamento podría ser la forma en que modifica un objetivo, en este caso un receptor diana específico en la célula, es decir, puede ser una enzima, un receptor, que tenga como función, no sé, la multiplicación celular, y eso lo hace todo a nivel microscópico. Y eso nos va a dar como consecuencia una acción en el organismo. Les doy por ejemplo. El mecanismo de acción de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son fármacos que se utilizan para tratar la hipertensión, tienen como mecanismo de acción, mediado por receptor, inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Y la acción terapéutica deseada que buscamos con ese mecanismo de acción es la de reducir la tensión arterial. Así, esa es la diferencia. Piensa en el mecanismo de acción como qué es lo que pasa a nivel celular y piensa en la acción terapéutica deseada como qué es lo que logro yo dando este fármaco. Hipotensor, en el caso de los IECA. Estos efectos pueden ser mediados por receptores o no mediados por receptores. En el caso de los no mediados por receptores, actúan sobre el agua corporal, iones, lípidos de membrana, la misma membrana celular. Y los mediados por receptores, por ejemplo, como elementos macromoleculares, que son los receptores, los cuales vamos a ver ahora mismo. Los que yo quiero que se acuerden son 4. Son los canales iónicos activados por ligando, los receptores acoplados a proteína G, los receptores ligados a sinasa y los receptores nucleares. Los primeros los podemos encontrar, por ejemplo, los receptores GABA en el sistema nervioso central, que son activados por ligando, que hacen pasar iones cloro dentro de la neurona, generando su efecto celular. Luego tenemos los receptores acoplados a proteína G, como ser el ejemplo de los receptores alfa adrenérgicos o beta adrenérgicos, que son acoplados a proteína G. Luego, un ejemplo de los receptores ligados a sinasa, el ejemplo que siempre doy es el receptor de la insulina, que es un receptor con actividad tirosinquinasa. Y receptores nucleares, por ejemplo, los estrógenos, que son hormonas que se utilizan para varios tratamientos y también como anticonceptivos, son receptores que van al núcleo, interfieren en la transcripción de los genes y causan los efectos celulares que se buscan. Ven acá, esto era de lo que les hablaba antes, naturalmente, antes de administrar un fármaco, la sustancia natural va a su receptor y logra hacer la actividad celular normal que siempre tiene. En cambio, cuando nosotros administramos un fármaco agonista, el agonista se une al receptor, que es símil a la sustancia natural, y vamos a lograr una actividad celular potenciada, porque estamos administrando xenobióticos que son símiles a las sustancias endógenas que tenemos en nuestro cuerpo. En cambio, cuando administramos fármacos antagonistas, lo que logramos es que la sustancia natural no pase o no se una a la membrana celular o al receptor, bloqueando per se la actividad celular. Entonces, ¿cómo se puede clasificar esto? En agonistas plenos o totales, cuando los agonistas tienen un efecto similar al ligando endógeno, que ya lo vimos acá atrás, que el ligando endógeno es la sustancia natural. Parciales, cuando no logran desencadenar una respuesta plena, eso quiere decir que no causan una respuesta, pero no es tan eficaz ni tan potente. Y después tenemos los inversos, que pese a que se unen al receptor, generan una respuesta totalmente opuesta al agonista pleno. O sea, si generamos una respuesta súper eficaz con el fármaco agonista inverso, logramos una respuesta súper opuesta. Y luego tenemos a los antagonistas, que acá ya vimos, que son los que bloquean a la sustancia natural. Se los puede clasificar en competitivos, cuando son desplazados los ligandos endógenos al aumentar la concentración del agonista. Los no competitivos, cuando afectan la unión del agonista o la traducción de la señal. Ahora ya les voy a mostrar bien un dibujo o un esquema para que se entienda mejor. En irreversibles, que ya les había dicho antes, que se dan por uniones covalentes.
Los alostéricos que se unen al receptor, pero lo hacen en un sitio distinto al ligando endógeno, también modificando el efecto producido por el ligando por los agonistas, los químicos y los funcionales, pero quédense bien con estos 4. Acá vemos, está en inglés, no conseguí figuritas en español, tenemos al agonista que activa la función del receptor. Y luego tenemos los inhibidores competitivos que inhiben la función celular una vez anclados al receptor. Ven que tienen la misma formita, o sea, se unen al mismo lugar que el ligando natural, la misma formita que tiene el agonista. En cambio, uno va a generar la respuesta, el otro no. El alostérico, como ya les había dicho antes, se une al receptor, lo logra inactivar, pero lo hace en un sitio distinto a lo que lo haría el ligando endógeno. O sea, en este circulito actúa el ligando endógeno y en este triangulito, hablando en castellano, actúa el alostérico. Bien, esto era para mostrarles cómo se ve reflejado el antagonismo competitivo y el no competitivo en la curva de dosis-respuesta. En un principio vemos a la izquierda el antagonismo competitivo, que mientras más, esta sería la curva del agonista. Pero cuando nosotros administramos antagonistas, se va a requerir más dosis de sustrato natural para generar un efecto. Ven que el fármaco se vuelve, a medida que aumentamos la dosis, menos potente, porque se desplaza la curva hacia la derecha. Y en cambio el antagonismo no competitivo, cuando agregamos o cuando se administran antagonistas, puede reducir un poco su potencia, pero lo que más se ve reducido es la eficacia. Ven, va bajando, va bajando, va bajando. Mientras más antagonista, menos eficaz se vuelve el efecto en un antagonismo no competitivo. Y eso con lo que respecta a la curva dosis-respuesta. Los receptores, obviamente, si son estimulados por mucho tiempo o cuando su estimulación es bloqueada, se van a ir regulando y lo hacen a través de regulación a la baja o down regulation o regulación a la alta o up regulation. La primera se da cuando las células son estimuladas por periodos prolongados con agonistas y se pueden desencadenar de forma rápida o de forma un poco más lenta. Entonces, cuando más demos, o sea, menos respuesta. O sea, va a haber una menor respuesta para la misma concentración de un agonista si este mismo se administra de forma continua en un periodo prolongado de tiempo. Que ya les digo que se puede dar de forma rápida o de forma un poco más lenta. Y lo puede hacer por diferentes mecanismos. Dando, por ejemplo, en la insulina, puede hacerlo mediante internalización de receptores o por fosforilación de receptores en el caso de los agonistas beta-adrenérgicos. Esto se lo doy como ejemplo. Y en el caso de la regulación a la alta, es cuando la estimulación es bloqueada por periodos prolongados, entonces los receptores empiezan a aparecer y aparecer y aparecer, a sumarse a la membrana celular, generando un aumento en la respuesta para la misma concentración de un agonista. Es por eso que se sintetizan nuevos receptores, como ejemplo, en el tratamiento prolongado con beta bloqueantes. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca crónica. Bien, y ahí terminamos con farmacodinámica. Y ahora, para terminar, lo que vamos a hablar un poco es de reacciones adversas a los medicamentos. Esto, como ya les digo, se los doy, no es imprescindible que lo sepan para un final de injuria, para darles un ejemplo, pero sí está bueno saberlo y tener un poco de interés por el tema. Según la Organización Mundial de la Salud, los podemos definir como cualquier reacción nociva y obviamente no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o para modificar cualquier función biológica. Se los puede clasificar en 6 grupos, en A, B, C, D, E y F. Los A son dosis dependientes, los B, dosis independiente,
Dosis dependientes quiere significar que tienen alta incidencia, o sea que mientras más dosis demos de un fármaco, más predecible o más relacionada con la posología del medicamento va a estar relacionado al efecto adverso. Tienen alta incidencia porque muchas veces se da sobremedicación, como por darles un ejemplo, los antiinflamatorios, hay gente que toma mucho ibuprofeno, mucho diclofenac, entonces nosotros podemos predecir más o menos a largo plazo qué efectos adversos puede tener. Y como los podemos predecir, la mortalidad es baja. En cambio, cuando es dosis independiente, también se le llama bizarro o idiosincrásico, porque eso ya depende mucho de la genética del propio individuo, es por eso que es infrecuente, es de baja incidencia, no se relaciona con la farmacología del medicamento ni su posología, ya les dije que es imprescindible y como no lo podemos predecir, la mortalidad y morbilidad puede ser alta. Como por darles un ejemplo, una reacción muy rara de anafilaxia que termine matando al paciente, pero como se los digo, es dosis independiente y es infrecuente, pero para tenerlo en cuenta. Luego tenemos las crónicas, crónica C, valga la redundancia, que son dosis y tiempo dependiente, que son infrecuentes y de baja incidencia y se relacionan con la acumulación del fármaco en el organismo. Tenemos las tiempo dependientes o retrasadas, en inglés delayed, que de ahí viene la D, que son infrecuentes de baja incidencia, usualmente dosis dependiente, y ocurren o se manifiestan después de cierto tiempo en la utilización de un medicamento. Como por darles un ejemplo, que hay un fármaco que se llama topiramato, que se utiliza mucho para anticonvulsivante o estabilizador del ánimo, que puede dar parestesias si se utiliza por mucho tiempo, pero eso también depende del individuo. Luego tenemos las reacciones adversas de finalización de uso, o end of use, la E, que hablan de tipos de reacciones de suspensión a abstinencia a fármacos. Son infrecuentes también, tienen baja incidencia y, como lo dice su nombre, ocurren inmediatamente o poco después de la suspensión del medicamento. O sea, fíjense, por ejemplo, las benzodiazepinas, como el clonazepam, pueden dar un síndrome de abstinencia, o los antidepresivos también. Cuando damos por tanto tiempo un medicamento y cortamos abruptamente el uso, ocurren estos efectos adversos. Obviamente individualizados tanto para la persona como para el fármaco. Y luego tenemos lo de falla o failure, falla terapéutica, F. Es bastante una mnemotecnia para que se acuerden. Estas sí son súper comunes, de alta incidencia, son dosis dependientes y son generalmente causadas por problemas de calidad en el fármaco o relacionadas a interacciones farmacológicas, que un fármaco interactúe con otro y se potencian o se inhiban. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace básicamente, lo que se debería hacer frente a un efecto adverso no esperado o raro que nosotros en la práctica clínica encontremos en un fármaco? Es comunicarlo a través del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y la Comunicación de Efectos Adversos. La ANMAT, o Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, tiene esta ficha que se llama ficha amarilla, también la van a encontrar con otros nombres, donde se ponen todos los datos del paciente, la descripción del efecto adverso, exámenes complementarios que se hayan realizado, qué enfermedad de base tenía el paciente, si tenía diabetes, si tenía hipertensión, cuál fue la medicación concomitante, cuál fue el resultado que tuvo. Abajo a la continuación, cuál es el medicamento sospechoso que pudo haber causado el medicamento. Y se coloca nombre genérico, como por ejemplo alprazolam, nombre comercial Tensium, la dosis, frecuencia de vía de administración, cuándo comenzó, cuándo finalizó el efecto adverso, para qué se indicó, la fecha de vencimiento del fármaco y el número de lote. Esto es importante para ver si se generan las mismas respuestas en un mismo lote. Es muy probable que se vea causado por una falla en lo que sería, perdón, no me sale la palabra, lo que sería la calidad o la producción del fármaco per se.
También aclarar si la suspensión o la reducción de la dosis del medicamento sospechado causó la disminución o desaparición del efecto adverso, si la reexposición al medicamento generó el mismo efecto. También se vuelve a recabar la fecha de comienzo del evento, día, mes, año, los datos del comunicador, o sea, quien comunica, ponen ustedes su nombre, donde trabajan, dirección, etc. Y una vez llenado, se comunica al ANDAP y se empieza lo que sería el sistema de farmacovigilancia, o sea, ver un poco cuál fue el efecto adverso, tratar de hacer una investigación acerca de cuál fue el número de lote de serie que causó, y obviamente sacarlo del mercado al lote para que no siga causando el mismo efecto. Y bueno, como finalización ya, que capaz me extendí un poquito de más, acá les dejo en el Power, que ya enseguida se los voy a estar mandando, o los chicos se los van a estar mandando al grupo, es un cuadro sinóptico de todo lo que venimos hablando hasta ahora, de la farmacocinética, de la absorción, cuáles son los mecanismos de absorción, la distribución, cómo se hace, hasta dónde puede ir, la biotransformación, cuáles son las fases, cuáles son algunas de las reacciones, por dónde se elimina, y luego la farmacodinamia, habla de los receptores, los efectos de los receptores, agonistas, antagonistas, mecanismos de acción y características de los fármacos. Y hasta acá damos por terminada la ponencia de hoy. Obviamente sí me pueden hacer cualquier pregunta, no hay problema. Espero les haya servido y espero que realmente sea de utilidad para el estudio ahora que empiezan el periodo de vacaciones, entre comillas, de invierno. Les sirva para reforzar los conocimientos de farmacocinética y de farmacodinamia, que se preguntan mucho los escritos, y bueno, que les haya servido de utilidad básicamente. Gracias, Luciano. Habían hecho unas dudas, habían preguntado durante la clase si podías repetir o explicar mejor lo que son las fases del metabolismo hepático, porque no les quedan claro desde la bibliografía que nos dan. Buenísimo. Bueno, ahora les comparto pantalla de nuevo, a donde estaba, así seguían un poco más con el dibujito. A ver si... No, esto no. Ya voy volviendo para atrás, en un segundito llego. Acá estamos, ahora les vuelvo a compartir. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno, yo lo que quería que les quede claro con respecto a las fases es que tenemos fase 1 y fase 2. La fase 1 se realiza en el sistema del citocromo P450, que como ya les había dicho, se realizan diferentes tipos de reacciones en esta fase de metabolismo. Puede ser de oxidación, de reducción, de hidrólisis, de descarboxilación. Pueden aprenderse el nombre de las reacciones. Lo que importa es que sepan que en la fase 1 del metabolismo hepático, dado en el citocromo P450, va a transformar al metabolito o al fármaco en un metabolito más activo, en un metabolito inactivo o en un metabolito tóxico. O sea, hacemos que el fármaco sea más eficaz, hacemos que el fármaco no sea eficaz, o hacemos que el fármaco administrado a grandes dosis y durante mucho tiempo sea tóxico para el organismo. Y esos metabolitos pueden ser excretados per se o pueden ir a fase 2. ¿Y qué pasa en la fase 2? Tenemos reacciones de acetilación, de etilación, de metilación. Los que yo quiero que se acuerden, porque se nombran mucho, son las reacciones de conjugación con ácido glucurónico, ácido sulfúrico y con glutatión. Estas requieren energía, se requiere ATP, y transforman a las sustancias endógenas o a los metabolitos que vinieron de fase 1 previamente
en metabolitos inactivos, en metabolitos hidrosolubles para que sean propiamente excretados del organismo. Eso tiene como finalidad. La finalidad de la fase 1 es transformar el fármaco en más activo, en inactivarlo o, lamentablemente, en causar toxicidad al organismo. Y la fase 2, hacer que salgan más fácil del cuerpo. Eso sería la gran diferencia. No sé si quedó claro. Esa sería la principal diferencia. Buenísimo. Y querían confirmar cuál es la bibliografía. Viste que este curso fue hecho desde una mirada para tercer año, que nosotros ya usamos el Goodman y el Flores, y quizás los que vienen de otras carreras no saben de dónde leer estos temas. No, Goodman y Flores son muy buenos libros de farmacología los dos. Eh, Eso sí, la bibliografía es correcta, cualquiera de las dos. Usen la que más cómoda les parezca. Hay veces que aparecen cosas en Flores que en Goodman no, aparecen cosas en Goodman que en Flores no aparecen. Si pueden complementar las dos, sería genial y lo ideal. Pero muchas veces por tema de tiempo, uno no puede llegar a leer de las dos bibliografías. Y entonces traten de usar solamente un libro de fármaco y a partir de ahí estudiar todos los temas. Si tienen el tiempo para complementar con el otro, que ambos dos son bibliografía obligatoria, si se lo quiere decir, genial. Si tienen el tiempo, lo hacen. Si no, con uno nomás está bien. Los pueden descargar. Hay una página que se llama booksmedicos.com o .org. Están los dos para descargar. Y si no, debe de haber bastantes otras páginas también donde se pueden descargar los PDF, pero booksmedicos.org o .com, no recuerdo bien cómo termina la sigla, están disponibles para descargar. Ahí contestó una chica que era la que había hecho la pregunta sobre las fases Ajá. y dice que ella se refería puntualmente a la definición de cada uno de los mecanismos o cada reacción, oxidación y todo No, eso. no, 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 chicos, no. Saber qué reacciones se dan, si quieren aprenderse la definición de cada una, eso se queda a criterio de cada uno. Yo en lo personal no creo que sea indispensable saberse la definición eh, o todos los mecanismos bioquímicos que ocurren en una reacción metabólica de los fármacos, porque son, primero que son un montón, y hay un montón de temas adicionales a los cuales hay que darle más hincapié y más importancia. Así que, no, para nada. Cero. Perfecto. Bueno, por último, queríamos avisar que todo lo que son powers y las clases las vamos a subir a un Classroom. Muchísimas gracias, Luciana. De No, verdad no me hay que. encantan tus clases. Y bueno, los esperamos el martes con sistema nervioso. Como que el sistema nervioso es lindo. Sí, adiós.